Hola chiquillas y chiquillos, espero que estén muy bien. Vamos a retomar acá algunas cosas que han quedado pendientes de la clase que no se pudo realizar para que podamos seguir avanzando también en los tópicos del curso. Entonces lo que quedaba pendiente era revisar funciones en Python. Así que vamos a ver un poquito lo que son, cómo se trabajan las funciones en Python. Entonces, en el fondo, una función es básicamente una parte del código que permite resolver una tarea específica, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere como organizar un programa que tiene varias tareas distintas, ¿ya? Y que cada una de esas tareas tiene una estructura como específica, uno necesita o requiere, por ejemplo, utilizar las funciones. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una calculadora, ¿ya? Entonces, si uno quiere hacer una calculadora, la calculadora tiene varias operaciones que realizar, ¿no es cierto? Puede hacer la suma, puede hacer la resta, puede hacer la multiplicación, puede hacer la división, ¿ya? Entonces, cada una de esas tareas en particular es una tarea específica. Entonces, en lugar de hacer cada una de estas cosas como dentro como de la secuencia de un programa, lo que necesitamos es tratar de em, tener una parte del código que sea específica para hacer la suma, para hacer la resta, la multiplicación o la división. Y eso lo vamos a lograr haciendo una función en Python, ¿ya? Entonces, en general las funciones tienen como la siguiente característica. Una función tiene, por una parte, tiene un nombre, ¿no es cierto?, que la define, ¿ya? Y las funciones también tienen parámetros, ¿ya? Que pueden ser ninguno o varios. Y las funciones lo que hacen, ¿no es cierto?, es trabajan con los parámetros, realizan alguna tarea y las funciones también tienen la opción de devolver, o como también se dice, retornar un valor de vuelta, ¿ya? Y conceptualmente en el fondo es lo mismo que una función matemática, ¿ya? Por ejemplo, si uno en matemática conoce que, no sé, pues f de x igual x más 1, ¿cierto? La función se llama f, el parámetro es x y te devuelve x más 1, ¿ya? Esa es más o menos la idea de la función. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trabajan en Python? En Python una función se define con la palabra def, después se escribe el nombre de la función, en este caso le vamos a poner, por ejemplo, mensaje, ¿ya? Y se coloca un par de paréntesis, ¿ya? Si van vacíos es porque la función no recibe parámetros y finalmente un dos puntos. Después tenemos que seguir escribiendo el código, pero con la sangría, ¿no es cierto? Porque esto va a generar un código, o sea, un bloque de código que queda dentro de la función. Entonces, en este caso vamos a escribir acá, por ejemplo, un print. Estamos en la función mensaje, ¿ya? Y si queremos terminar la función, podemos colocar acá un return o podemos omitir ese return si es que queremos que la función no devuelva nada, ¿ya? Entonces, acá vamos a ejecutar un programa, entonces vamos a ir acá, vamos a poner acá un print, por ejemplo, ejecutando un programa que tiene funciones. Y lo que vamos a hacer acá es, acá vamos a llamar o ejecutar la función, ¿ya? Y simplemente se llaman las funciones de acuerdo a su nombre. Entonces vamos a llamar mensaje y ponemos paréntesis vacío. Y eso debería ejecutar la función mensaje, ¿ya? Vamos a grabar acá un poquito donde está el código para que lo tengamos a la vista. Un segundito, voy a buscar una carpeta aquí que ahí sí, voy a crear una carpeta para guardar el código. Entonces vamos a poner funciones 01.py. Ya, ahí sí. Voy a ejecutar este código a ver qué es lo que nos sale como salida. Entonces ahí dice ejecutando un programa que tiene funciones y ahí se acaba de ejecutar la función y nos acaba de entregar ese mensaje que dice estamos en la función mensaje. ¿Ya? Entonces esa es la manera más sencilla de ejecutar o crear una función en Python. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Em, lo que vamos a hacer acá es, vamos a ver una función con parámetros. Entonces, función con parámetros. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una función que se llama suma y
en los paréntesis ahora vamos a colocar los nombres de las variables que queremos recibir. En este caso voy a poner A, P, porque quiero recibir dos números para poder sumarlos. Y lo que voy a hacer dentro de la función es imprimir un mensaje que diga el resultado de la suma. Entonces voy a poner print informativa, voy a decir la suma es, pongo acá corchete curvo, A más B, ¿ya? Y eso debería entregar la suma de los dos valores. Y para ocupar la función dentro de mi programa, tendré que colocar suma, ¿cierto? Por ejemplo, y acá colocar 5 más 3, por ejemplo. Y eso me debería imprimir el resultado. Así que vamos a poner acá, eh, vamos a ejecutar el código. Perdón, puse 5 más 3 y 5,3 debería haber puesto. Yo me equivoqué en la tecla. Aquí en vez de 5 más 3 es 5,3. Ahí sí, ya. Ahí está, ¿no es cierto? El output. La suma es 8, ¿ya? Entonces ahí hemos ocupado una función eh, con parámetros, ¿ya? Si no le damos todos los parámetros o le damos los parámetros correctamente, va a pasar lo que pasó, digamos, en la primera vez que quise ejecutar el código, ¿verdad? Que en el fondo los parámetros hay que entregarlos separados por coma. Por ejemplo, tampoco puedo entregar esto como parámetro, tampoco sirve entregar los números así separados por espacio, sino que tienen que ir separados por coma. Pero también yo le puedo entregar los parámetros a través de una variable. Por ejemplo, acá puedo crear yo una variable, no sé, número 1, por ejemplo, int input ingrese el primer sumando y número 2 igual int input ingrese el segundo sumando. No estoy achuntando mucho las teclas hoy día. Ahí sí. Ya. Y si quiero ocupar la función suma, llamo a la función suma y le doy el parámetro número 1 y el parámetro número 2. ¿Ya? Y vamos a ejecutar de nuevo este código para ver. Entonces ahora me pide, bueno, ahí se ejecutó el código anterior que teníamos que sumaba 8 y ahora yo voy a poner un par de números cualquiera, por ejemplo 1 y 2. Entonces acá me va a responder que la suma es 3, ¿ya? Esa es otra forma de trabajar con las funciones, ¿ya? Existe también otra forma de trabajar también con funciones que es a darle los parámetros que se llama por defecto, ¿ya? Entonces vamos a crear acá un ejemplo de eso. Vamos a crear en este programa una función que se llama saludar, ¿ya? Saludar. Y saludar va a recibir dos parámetros. Va a recibir un nombre y una edad, ¿ya? Y lo que va a hacer la función saludar es simplemente imprimir un saludo. Por ejemplo, hola, tu nombre es, vamos a poner informativo, tu nombre es nombre y tu edad es, y acá vamos a poner edad, ¿ya? Ahí está. Ok, y si yo ejecuto acá la función saludar, debería darle un nombre, ¿no es cierto? Y debería entregar el saludo. ¿Ya? Vamos a guardar primero el programa para ejecutar. ¿De acuerdo? Ya, esto es lo que sabemos hacer hasta ahora, digamos, lo que hemos visto, que es la manera como básica de usar una función. Pero lo que vamos a hacer ahora es trabajar con lo que se llaman los parámetros por defecto, ¿ya? Entonces, los parámetros por defecto se colocan en la definición de la función. Y en el fondo es como decir, ya, si yo no le doy ningún parámetro, entonces, ¿qué valor debería tener el nombre y qué valor debería tener la edad? Entonces, lo que voy a hacer acá es hacer lo siguiente. En la declaración de la función voy a decir nombre igual Alex, ¿ya? Entonces, ese va a ser el parámetro que va a tomar por defecto. Si tú no le das el nombre, va a asumir que el nombre es Alex. Si tú no le das la edad, va a asumir que la edad es 100, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago parámetros por defecto, puedo ejecutar las funciones de la siguiente manera. Las puedo ejecutar así, ¿ya? Puedo llamar a saludar y con paréntesis vacío. Y ahí va a asumir que nombre y edad tienen esos valores. Comprobemos entonces la ejecución. ¿Se fijan? Entonces ahí me da, hola, tu nombre es Alex y tu edad es 100, ¿ya? Porque lo toma de los parámetros por defecto. Pero si yo quiero cambiar el nombre, lo que tengo que hacer ahora es darle
los parámetros. Por ejemplo, acá podría colocar Viviana, ¿cierto? Y 20 y va a generar el saludo para Viviana. Entonces, veamos cómo funciona. ¿Se fijan? La primero es el resultado de ejecutarlo con los parámetros por defecto. La segunda es llamando a la función, dándole el nombre de Viviana y la edad de 20. ¿Ya? También acá se puede hacer lo siguiente. Se puede dar solamente uno de los dos parámetros y asumir el otro por defecto. Por ejemplo, decir saludar, nombre, igual Viviana solamente. ¿Ya? Y el otro parámetro que no le dimos la edad va a asumir que va a quedar como 100. Entonces debería imprimir hola Viviana y la edad 100. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí salió en el tercer caso, hola, tu nombre es Viviana, tu edad es 100. Y obviamente se puede hacer lo mismo si es que uno quiere modificar la edad. Puedo poner acá saludar y puedo colocar solamente edad igual 40, por ejemplo. Y ahí me van a decir, hola, tu nombre es Alex y tu edad es 40. ¿Ya? Entonces es una forma de trabajar con parámetros por defecto. ¿Ya? Ok. Em, Esa es otra manera de ir trabajando con funciones. Veamos otro aspecto que tenemos que estudiar de las funciones, que es cómo retornar un valor desde una función. ¿Ya? Entonces, para retornar valores desde una función, vamos a ocupar una palabra clave que se llama return. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Em, Vamos a volver a hacer la función de la suma, pero en lugar de que imprima un mensaje, vamos a devolver la suma. Entonces, vamos a definir acá la función suma, que va a recibir como parámetro a y un número b. Y lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, decir c es igual a la suma de a más b. Y lo que vamos a devolver con la palabra clave return es la variable c, es decir, la suma de los dos números. ¿Ya? ¿Cómo podemos ocupar acá la suma? La suma, por ejemplo, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a pedir entonces un número 1, input, ingrese un número, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo para pedir un segundo número, ¿ya? Ingrese un número. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esta función de acá, ¿ya? Nosotros ya la habíamos ocupado y sabemos que podemos llamar a suma, darle el número 1 y después darle el número 2. ¿Ya? Y cuando la ocupábamos en la versión anterior del programa, simplemente la ocupábamos así, tal cual como la estamos viendo ahora, y nos imprime el valor de la suma. Pero ahora va a pasar algo distinto, porque esta función ¿ya? Tiene una instrucción especial que se llama return, y el return devuelve un valor. Entonces ese valor hay que capturarlo cuando uno ejecuta la función. Y se hace como cuando uno crea una variable. Entonces lo que voy a crear acá es una variable que le voy a llamar resultado, y voy a decir que resultado es igual a ¿qué? A la ejecución de la función suma con estos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo decimos, ¿qué valor tiene el resultado? El resultado va a ser igual a ¿qué? A la suma de número 1 y 2. Entonces, va a llamar a la función suma, va a ejecutar, ¿no es cierto? Esto, va a devolver el valor c, y ese valor que se devuelve en c, en realidad se le va a asignar finalmente al resultado. Entonces, ¿cómo lo puedo ocupar después con un print acá? Aquí yo podría colocar un print formateado, es decir, el resultado de la suma es, en este caso le voy a poner resultado, ¿ya? Así tal cual. Entonces, guardemos esto, funciones 04, y ejecutemos el código. Me pide ingresar un número, voy a ingresar el 2, voy a ingresar el 2 nuevamente, y me dice el resultado de la suma es 4, ¿ya? Entonces, esta es una forma de trabajar funciones que retornan un valor, ¿ya? ¿Ya? Eso es todo lo que necesitamos saber como para implementar funciones. Así que con eso cerramos como este videito que nos muestra cómo utilizar las funciones.